Hola, bienvenidos al curso de Arduino Proteus. En esta ocasión vamos a trabajar con la práctica número 11 que lleva por nombre Control PWM a través de un potenciómetro y mostrar el valor en una pantalla LCD. A manera de introducción, esta técnica de PWM la podemos aplicar para el control de la velocidad de motores de corriente continua, para controlar también la intensidad luminosa de un diodo LED o un foco, y en el área automotriz podemos utilizarla para el control de válvulas de distribución variable, válvulas IAC de 2 cables y cuerpos de aceleración electrónico. Para esta práctica es importante que hayas visto unos videos anteriores en la cual hablaba de entradas analógicas y salidas analógicas. En esas dos prácticas conjugamos esta práctica número 11, en la cual a través de un potenciómetro podemos generar una señal PWM y controlar cualquier carga. A continuación te muestro que en el pin A0 para entradas de señales analógicas vamos a conectar un circuito pull down utilizando una resistencia de 10 kilo ohms, la cual nos va a permitir variar un voltaje de 0 a 5 volts. Y en la salida vamos a utilizar el pin número 11, en la cual vamos a conectar un osciloscopio para poder visualizar la señal PWM, cómo va a ir cambiando el ancho de pulso a través del movimiento del potenciómetro. Para entender la programación es importante clasificar la sección de entrada y la sección de salida. Recordando de que en la sección de entrada vamos a conectar un circuito pull down utilizando un potenciómetro de 10 kilo ohms, y en la salida, en el pin número 11, vamos a conectar un osciloscopio, ¿de acuerdo? Ok. Para la programación es mucho más fácil trabajar con valores digitales. Estos valores digitales vamos a tener un rango en la entrada de 0 a 1023 en decimal, que vienen representando en voltaje de 0 a 5 volts. Y en la salida también vamos a trabajar con valores digitales en un rango de 0 a 255 en decimal. Y eso también representa o es lo mismo en voltaje de 0 a 5 volts. Por lo tanto, es importante entender lo siguiente. Quiero que observen que en la entrada tenemos un rango de 0 a 1023 y en la salida tenemos un rango de 0 a 255. Es importante igualar los valores para que al momento de estar moviendo el potenciómetro se vea reflejado ese movimiento exactamente el mismo en la salida. Para ello vamos a hacer lo siguiente en la programación. Ustedes pueden observar que aquí tengo para el lado de la entrada 1023 y lo estoy dividiendo en 4. Y al dividirlo en 4 obtengo 255. Si lo igualo con la salida, tengo 255. Nada más como nota, al dividir 1023 entre 4 te da 255.7. Vamos a redondearlo a 255. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué estamos logrando con esto? Con esto estamos logrando que al momento de mover el potenciómetro, ¿sí?, también vamos a tener ese movimiento a la salida, se ve reflejado en el ancho de pulso. Si nosotros no hacemos esto, vamos a tener una variación entre la entrada y la salida, y por lo tanto, cuando nosotros movamos el potenciómetro en una posición de voltaje, vamos a tener una salida muy diferente a lo que realmente queremos. Por eso es importante igualar los valores de entrada con los valores de salida. Para recordarte que es una señal PWM, te lo voy a explicar con la siguiente gráfica. Aquí tenemos una señal digital, recordando que un parámetro de esta señal digital es el periodo. ¿Y qué es el periodo? El periodo es el tiempo que dura una señal. Por lo tanto, esta señal inicia aquí y termina acá. Y esta señal digital está compuesta por dos tiempos.
tiempo activo y tiempo inactivo. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo activo tenemos en la gráfica el voltaje máximo, que son 5 volts, y en el tiempo inactivo tenemos 0 volts. Sumado los dos tiempos nos da el periodo. Ahora, muy bien, aquí te estoy marcando con un círculo color azul el tiempo activo, que realmente va a ser el ciclo de trabajo, es decir, la eficiencia que nos va a dar una señal al utilizar la técnica PWM, perdón, ahí me equivoqué. Entonces, esta señal básicamente viene siendo el ciclo de trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta señal es la que vamos a analizar a través de un osciloscopio conectado al pin número 11 en este caso, para esta práctica. Y básicamente lo que vamos a estar controlando a través del potenciómetro utilizando un circuito pull down en el pin A0 de las entradas analógicas es el tiempo activo, es decir, este tiempo que está activo lo vamos a ir controlando en su ancho de pulso. Es decir, en este caso tenemos este ancho, pero puede ir variando este ancho, reducirlo o ampliarlo hasta su totalidad. Repito, ¿cómo lo vamos a controlar el ancho de pulso? A través del potenciómetro que vamos a conectar en el pin A0, utilizando un circuito pull down. Al mover el potenciómetro se va a ver reflejado en el pin 11 y utilizando un osciloscopio vamos a poder observar la gráfica cómo va cambiando en el preciso momento que nosotros vayamos moviendo el potenciómetro. Esto va a ir cambiando, ¿de acuerdo? A través de la siguiente gráfica trataré de explicarte en qué consiste la señal PWM. Tenemos que considerar una de las siguientes características de esta señal, el periodo. El periodo en esta señal es constante, siempre va a ser constante, independientemente del ancho de pulso. Observa, tenemos tres gráficas, aquí la primera gráfica, segunda y tercera gráfica. Quiero que observes que la parte que está en alto son los anchos de pulso. En la primera gráfica tenemos un ancho de pulso con un ciclo de trabajo del 25%, lo cual significa que en tiempo activo está 25% y en tiempo inactivo está un 75%. Con esta técnica estamos teniendo un voltaje de salida de 1.25 volts. Y en la segunda gráfica, si puedes observar, tenemos un ciclo de trabajo del 50% y observa cómo tanto el tiempo alto como el tiempo bajo están a la mitad del total del periodo. Y al conectar un multímetro vamos a obtener a la salida aproximadamente 2.5 volts. Y en una tercera gráfica, aplicando la técnica PWM con un ciclo de trabajo aproximadamente, o más bien de 75%, quiero que observes que el tiempo activo es más largo que el tiempo inactivo, que es más corto. Y al conectar un multímetro vamos a obtener 3.75 volts. Bueno, observa cómo la técnica solamente va a controlar el ancho de pulso. Ahora voy a hacer un zoom para que se visualice con más detalle la señal. Vamos a tomar esta última columna, donde te voy a indicar que a partir de 3 segundos inicia la señal y termina en 3.5. Por lo tanto, de 3 a 3.5 viene siendo el periodo. Y quiero que observes que las tres señales, o más bien las tres gráficas, permanecen en ese periodo. Lo único que cambia es el ancho de pulso para obtener los diferentes voltajes de salida utilizando los diferentes porcentajes en ciclos de trabajo. Ahora trataré de explicarte lo que es el código en sus diferentes etapas. Iniciamos con la primera etapa, la etapa que se encuentra antes del void setup,
y que es la etapa de comentarios. Como puedes observar, aquí tengo un comentario en la cual estoy incluyendo lo siguiente. El nombre de la práctica. Esta es la práctica número 11, control PWM a través de un potenciómetro y mostrar el valor en una pantalla LCD. Posteriormente estoy incluyendo la librería Liquid Crystal y estoy utilizando los pines 7, 6, 5, 4, 3, 2 para la comunicación con Arduino. Posteriormente utilizo un comentario para indicar que voy a utilizar o voy a declarar variables. Aquí tengo tres variables con el tipo de dato entero. La primera variable lleva el nombre de ciclo, la segunda variable lleva el nombre de lectura y la tercera variable tiene CT, que significa ciclo de trabajo. A continuación te voy a explicar la etapa del voice setup. Te recuerdo que el voice setup siempre las instrucciones deben estar entre llaves. Aquí está la apertura de la llave y aquí está el cierre de la llave. Lo comento porque en ocasiones mis alumnos se les olvida cerrar o abrir el voice setup y eso a veces genera errores. Luego entonces, todo lo que está dentro de las llaves son instrucciones y que se ejecutan una sola vez en el momento que está trabajando Arduino. Vamos a iniciar con la línea número 14. En esta línea la instrucción es la siguiente: lcd.begin 16,2. Con esto le estamos indicando a Arduino que vamos a trabajar con una pantalla LCD 16 columnas, 2 filas. Y aquí te lo estoy mostrando. Tengo 16 columnas y 2 filas. La primera columna se llama 0 y así sucesivamente 1, 2, 3 hasta el 15. En total son 16 columnas. Y filas tenemos 2. La primera fila se llama 0 y la segunda fila se llama 1. En la línea número 15 tenemos la siguiente instrucción: lcd.clear. Esto significa que vamos a limpiar la pantalla. Ahora nos vamos a la línea número 16. Aquí tenemos la siguiente instrucción: lcd.setCursor 0,0. Esto nos indica que el cursor se va a ubicar en este punto. Columna 0, fila 0, como se los muestro a continuación. Ahí tenemos el cursor en la columna 0, fila 0. Ahora vamos a la línea número 17. En la línea número 17 tenemos la siguiente instrucción: lcd.print, entre paréntesis y entre comillas, salida PWM. Esto significa que vamos a desplegar este mensaje en la pantalla LCD a partir de donde se ubica el cursor. De aquí hacia la derecha se va a desplegar el mensaje salida PWM, como te lo muestro a continuación. Ahí ya tenemos el mensaje, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a la línea número 18. En la línea número 18 tenemos la siguiente instrucción: lcd.setCursor 0,1. ¿Qué significa esto? Significa que el cursor se va a ubicar en la columna 0, fila 1, es decir, en este punto, como te lo muestro a continuación. Ahí tenemos ubicado el cursor en la columna 0, fila 1. Ahora nos vamos a la línea número 19. La instrucción es la siguiente: lcd.print, entre paréntesis, ct. Esto significa que vamos a desplegar el mensaje ct a partir de donde se encuentra el cursor. De aquí a la derecha se va a desplegar el mensaje ct . Recuerda que ct significa ciclo de trabajo, como te lo muestro a continuación. Muy bien. Con esto concluimos la etapa del voice setup y pasamos a la siguiente etapa.
A continuación te voy a explicar el código del while loop, recordándote que todo lo que se encuentra dentro de las llaves son las instrucciones que se van a estar ejecutando todo el tiempo. Mientras Arduino se encuentre energizado, estas líneas o estas instrucciones se van a estar ejecutando. Una vez que nosotros apaguemos Arduino, estas instrucciones dejan de realizarse. Ok, vámonos a la línea número 23. Con esta instrucción le estamos indicando a Arduino que todo lo que lea en el pin A0, recordando que es una señal analógica, esa señal analógica que se esté leyendo en el pin A0 se va a almacenar en la variable lectura. Como puedes observar, aquí tenemos el circuito que vamos a utilizar para las entradas analógicas. En este caso estamos utilizando el pin A0 para las entradas analógicas, como tú puedes observar. En el momento de estar variando el potenciómetro, los valores analógicos van cambiando respecto del tiempo, y esos valores que van cambiando se van almacenando en la variable lectura para posteriormente utilizar esos valores en esa memoria, en la variable lectura. Ahora vámonos indicando, bueno, aquí te indico con la flecha que esta instrucción se realiza para el pin A0. Ahora vámonos a la siguiente línea, que es la 24, y tenemos la siguiente instrucción. Tenemos una variable en la cual se va a almacenar un dato de una operación aritmética, específicamente de una división. Tenemos la variable lectura, donde se está almacenando los valores que están ingresando por el pin A0 a través del potenciómetro. Lo que estamos haciendo es dividirlo entre 4. ¿Por qué lo estamos dividiendo entre 4? Para tener un valor aproximado a 255, que eso es lo que tenemos a la salida. Ahora nos vamos a la línea número 25 utilizando otra variable, la CT, que significa ciclo de trabajo. Con esta instrucción estamos realizando otra operación aritmética en la cual vamos a tener esta variable, pero ahora en porcentaje. Recuerden que el ciclo de trabajo de una señal se da en porcentaje. Entonces lo que estamos haciendo aquí es simplemente ese valor en decimal convertirlo a porcentaje a través de esta operación aritmética. Muy bien. Nos vamos ahora a la línea número 26. En esta línea número 26, la instrucción es la siguiente. Analog write significa que vamos a escribir o mandar una señal en el pin número 11, que viene siendo este que está aquí, pin número 11. Aquí lo estoy señalando. Recordándote que esta es la sección de entrada y esta es la sección de salida. Vámonos a la siguiente línea, que es la 27. Y en esta línea número 27 tenemos la siguiente instrucción: lcd.setCursor 3,1. Significa que vamos a ubicar el cursor en la columna 3, fila 1. Es decir, columna 3 aquí se encuentra, y fila 1. Es decir, en este punto se va a ubicar el cursor. Aquí, donde estoy mostrándolo con la flecha. ¿De acuerdo? ¿Y por qué quiero que el cursor se ubique en esa posición? Porque ahí voy a desplegar la lectura que vamos a estar realizando a través del potenciómetro y nos va a enviar un mensaje en porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje del ciclo de trabajo que estamos teniendo en ese momento? Si nosotros movemos el potenciómetro,
ese ciclo de trabajo va a ir cambiando. Entonces, a partir de aquí se va a desplegar el valor en porcentaje. Ok, vámonos a la siguiente línea, la 28, y la instrucción es la siguiente: lcd.println ct. ¿Qué significa esto? Significa que esta instrucción se va a desplegar el valor en porcentaje a partir de la posición del cursor hacia la derecha. Recordando que el CT es el ciclo de trabajo en porcentaje. Recordándote que el porcentaje tenemos de 0 a 100%. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos desplegando un valor del 50%. Bueno, en realidad solamente estamos desplegando un mensaje con un valor. Nos falta indicar que ese valor está en por ciento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Nos vamos a la línea número 29 y la instrucción es lcd.setCursor. Nuevamente utilizamos el setCursor para ubicar en una posición del display el cursor. En este caso nos dice que columna 6, fila 1. Vamos a buscar la columna 6. Aquí está, columna 6 y fila 1. Entonces el cursor se va a posicionar o se va a colocar en este punto, como te lo muestro a continuación. Recordándote que esta instrucción simplemente se utiliza para ubicar el cursor y a partir de ese momento podemos desplegar un mensaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vamos ahora a la línea número 30. En la línea número 30 tenemos lcd.println y tenemos el símbolo de porcentaje. Luego entonces, ¿qué vamos a hacer? O más bien, esa instrucción ¿qué va a hacer? Bueno, acuérdate que la ubicación del cursor está en la columna 6, fila 1, en este punto. Entonces ahí se va a ubicar el símbolo de por ciento, como te lo voy a mostrar a continuación. Listo, ahí tenemos. Entonces ahora sí, ya tenemos un mensaje que está completo. Tenemos el título que es salida PWM y el valor que se va a mostrar será el ciclo de trabajo en por ciento. Aquí te estoy dando un ejemplo. Estoy mostrando que en este momento el potenciómetro, de acuerdo a su posición, tenemos un ciclo de trabajo del 50%. Y nos vamos a la última línea, a la 31. Nos vamos a la línea 31. En esta línea estamos dando un tiempo de 100 milisegundos para esperar y continuar nuevamente la línea 23, donde se van a estar ejecutando todas estas líneas de manera cíclica. ¿Por qué se están ejecutando todo el tiempo estas líneas? Para ir actualizando los valores. Es decir, cuando nosotros movemos el potenciómetro, transcurre un tiempo. Y al transcurrir ese tiempo, los valores se van actualizando. ¿De acuerdo? Entonces, si yo muevo el potenciómetro, mi valor va a cambiar aquí. De un 50, por ejemplo, a un 70%. ¿De acuerdo? Bueno, acabamos de concluir lo que es la etapa del void loop. Y con esto se concluye todo lo que es el código. Espero que se haya entendido. Y bueno, pues vamos a pasar a la parte de la simulación en Proteus. Ok, muy bien, ya estamos en el programa de Proteus para poder simular el circuito que nos va a reflejar cómo se muestra una señal PWM a través del control de una entrada con un potenciómetro. Muy bien, pues aquí tenemos el circuito con un potenciómetro de 10 kilo ohms, el cual vamos a estar utilizando para ingresar una señal analógica en el pin A0, y en el pin 11 vamos a conectar un osciloscopio para poder visualizar la señal. Y
En el display lo vamos a utilizar para poder visualizar el ciclo de trabajo que estamos teniendo en ese momento. Ya no voy a explicar cómo colocar los componentes porque ya en unos videos anteriores pues ya de alguna manera se ha explicado. En este caso solamente vamos a explicar el funcionamiento de la práctica de manera simulada. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos los componentes conectados y ya ubicamos las secciones, esta es la sección de entrada de la señal analógica y esto en el pin con respecto al pin 11 es la sección de salida. ¿De acuerdo? También el display pertenece a la sección de salida porque vamos a estar visualizando los datos de acuerdo a la posición de el valor de entrada. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una vez que ya tenemos los componentes y las conexiones ya realizadas, pues vámonos al IDE de Arduino y simplemente al momento de compilar, recuerden que en esta ventanita podemos acceder a la dirección del archivo temporal. ¿Qué hacemos? Lo copiamos, nos vamos a Proteus, le damos doble clic y en esta sección lo pegamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora quiero que observen cómo se comporta este circuito de acuerdo a la simulación. Voy a darle simular y observen cómo tenemos ahí un 21% del ciclo de trabajo y observen la señal como es pulsante. Si yo me voy al potenciómetro y le giro hacia 0, quiero que observen cómo se comporta la señal. Y tenemos una señal con 0 volts y 0 volts significan con respecto al ciclo de trabajo 0%. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora observa cómo voy a girar. En este caso el potenciómetro simplemente lo voy a cambiar de valor y observen cómo también la señal va cambiando. Ahí se vuelve una señal pulsante. Lo voy a dejar en un 50% para que tú observes cómo se comporta la señal. Ahí tenemos un 50% del ciclo de trabajo. Si puedes observar la señal en estado alto es la mitad del total del periodo. Aquí tenemos aquí el inicio del periodo y aquí el final del periodo. Por lo tanto, observa que las dos señales, sí, que sumadas las dos nos dan el periodo, están a la mitad. Entonces tenemos un ciclo de trabajo del 50%. Y vamos a seguir aumentando el ciclo de trabajo para que tú observes cómo el mayor tiempo permanece ahora en estado activo. Observa. Ahí vamos aumentando el ciclo de trabajo. Ahí tenemos un 73% de un ciclo de trabajo. Y vamos a llegar al 100%. Cuando llegamos al 100%, la señal es totalmente continua. Como tú lo puedes observar, ahí tenemos ya el 100%. ¿De acuerdo? Y si queremos disminuir, bueno, pues nuevamente disminuimos. Ahí tenemos un 95%. Vámonos a un 75%. Un 63, 61. Vamos a llegar nuevamente al 50%. Bueno, ahí ya me pasé. Y ahí tenemos un 50% del ciclo de trabajo. Muy bien. Quiero que observes que la práctica es funcional. Ahora en clase pues vamos a utilizar ya de manera física los componentes. Vamos a utilizar un osciloscopio para poder visualizar la señal. Y esta práctica se va a utilizar para realizar el proyecto de un probador de cuerpos de aceleración electrónico. Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos la práctica número 11. Espero que hayas entendido, te haya gustado esta práctica y que te va a servir de muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, pues quiero agradecerte por ver el video. Regálame un like y suscríbete a mi canal y comparte. Nos vemos en un próximo video.